Buenas a todos nuevamente. Vamos con una tercera parte sobre este tema tan importante que es el de calcular el dominio o indicar el dominio de una función. Nosotros cuando nos dan las funciones numéricas, digamos, no siempre el dominio va a estar dado por el conjunto de todos los números reales, sino que hay ejemplos de funciones en las cuales no podemos decir que todos los reales forman el dominio, porque hay números de la recta que si nosotros los tratamos de evaluar en la función, es decir, tratamos de evaluar la función en esos números, entonces no podemos llegar a ningún resultado y por lo tanto serían elementos que no tienen imagen, por lo tanto no podrían estar en el dominio. Ya vimos un par de videos con algunos ejemplos, vamos con un par de ejemplos por ahí un tanto más complejos de analizar, pero que incluyen estos temas que nosotros decimos que causan problemas al resolver. Nosotros sabemos que las raíces pares de números negativos son un problema, que las divisiones por cero son otro problema, y acá vamos a trabajar con este ejemplo de función. La función es la raíz cuadrada de una fracción algebraica, 2x más 1 sobre menos 3x más 6. Una fracción algebraica compuesta por tanto el numerador como denominador por dos funciones lineales. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada, entonces son varios los problemas que se pueden dar acá. Uno, por empezar, podría decir que cuando este denominador se haga 0, yo tengo que sacar a ese número sí o sí del dominio. Eso ya lo podemos plantear. Menos 3x más 6, esto va a ser 0 cuando menos 3x sea igual a menos 6, cuando x sea igual a menos 6 sobre menos 3, cuando x sea igual a 2. Este ya sabemos que es un problema, por lo tanto ya sé que el 2 no puede estar en el dominio, porque si yo evalúo la función del 2, este denominador se me hace 0 y no voy a tener imagen. Pero el otro problema y más importante es que toda la fracción tiene que ser mayor o igual a 0 para que esa raíz se pueda resolver. Entonces, cuando uno plantea eso, vamos a hacer el planteo acá. Yo necesito que 2x más 1 sobre menos 3x más 6 sea mayor o igual a 0. Esto ya no se puede tratar tan simple como en las ecuaciones. Nosotros, si tenemos una ecuación donde decimos que una fracción es 0, esto es 0 cuando el numerador es 0. Pero cuando tenemos una inecuación, es decir, cuando estamos trabajando con los símbolos de orden, mayor o igual, menor o menor o igual, no podemos simplemente decir, esto es positivo cuando lo de arriba, cuando el numerador es positivo. Eso no se puede decir. En realidad una fracción toma signo positivo cuando tanto el numerador como denominador coinciden en el signo. Por ejemplo, yo tengo la fracción 2 quintos, esta es una fracción claramente positiva, pero por el razonamiento que decimos es, el numerador es positivo, el denominador también, más por más queda más, listo, la fracción es positiva. Si nosotros tuviésemos menos 2 sobre menos 5, obviamente no se puede simplificar acá al menos, pero esta también es una fracción positiva, porque menos por menos vuelve a dar más. ¿Cuándo la fracción es menor a 0? Cuando tenemos que el numerador es negativo y el denominador positivo, o al revés, cuando el numerador es positivo y el denominador positivo. Es decir, cuando tenemos distintos signos, numerador y denominador, entonces la fracción es negativa. Entonces acá el problema que en realidad acá nosotros estamos buscando resolver es cuando el signo de estos dos coincide. Va a ser 0, obviamente, cuando el numerador es 0. Pero cuando el signo de este numerador y este denominador coinciden. Cuando eso suceda, entonces sabemos que la fracción va a ser positiva. ¿Cómo hacemos el análisis de eso? Analizamos las dos funciones lineales por separado. Es decir, por un lado, analizamos 2x más 1 y me pregunto, ¿cuándo eso es positivo y cuándo eso es negativo? Y esto sí sabemos cómo resolverlo.
Bueno, vamos a pasar el 1 restando, 2x mayor a menos 1, el 2 dividiendo, x mayor a menos 1 medio, x mayor a menos 0,5. Entonces, el numerador es positivo cuando x es mayor a menos 0,5. Como se trata de una lineal, de una recta, sabemos que para la derecha esto va a ser positivo, para la izquierda va a ser negativo, y justo en el menos 0,5 es cuando la lineal se anula, es decir, cuando la lineal toma valor 0. Entonces lo que podemos deducir de acá, bueno, acá ya sabemos que el 2 es un problema, lo voy a dejar anotado acá abajo. El 2 no puede estar en el dominio, así puedo borrar esto y hacer el análisis gráfico de eso. Lo que me está diciendo eso es que la función de 2x más 1 es esta. Para los mayores a menos 0,5, vamos a suponer que acá está el 0, que acá está el menos 1, entonces por acá estará el menos 0,5. Es decir, que a la derecha del menos 0,5, cuando la x está acá a la derecha, entonces todo el numerador es positivo. Entonces vamos a trazar una línea acá y vamos a indicar que de este lado el numerador es positivo, y obviamente para los valores menores a menos 0,5 la función lineal 2x más 1, el numerador, da resultado negativo. Por ejemplo, si yo evalúo en el menos 1, 2 por menos 1 menos 2, menos 2 más 1 menos 1, efectivamente eso da negativo. Y eso ocurre para todos los números de este lado. Para todo lo de la derecha me da positivo. Que quede claro. Bien claro. Bien, ahora vamos a hacer un análisis similar, pero para el denominador. El denominador, menos 3x más 6. Y quiero ver cuándo eso es positivo también. Se trata también de una lineal, así que vamos a tener los positivos, a partir de ahí para un lado los positivos y para otro negativo. Vamos a pasar esto, menos 3x mayor, el 6 pasa restando, menos 6, x menos 6 sobre menos 3, y acá recordemos que cuando en una inecuación nosotros pasamos dividiendo un número negativo, entonces el símbolo de orden cambia, de mayor pasa a ser menor, el menos del 3 no cambia, el menos 6 de 3, 2 positivo. Por lo tanto, el denominador, que es menos 3x más 6, va a ser positivo cuando la x sea menor que 2. Entonces vamos acá a una recta paralela donde el 0 está en el mismo lugar, el menos 1 está en el mismo lugar, por acá estará el 1, por acá estará el 2. Y lo que me dice este pequeño análisis que hice acá es que la función menos 3x más 6 se comporta de manera tal que a partir del 2, para la izquierda, para los que están antes del 2, entonces la función es positiva. Es decir, que en todos estos números la función menos 3x más 6 da resultado positivo. Por ejemplo, en el 0, menos 3 por 0, 0, más 6, 6, un número positivo. Pasa lo mismo con todos los negativos, porque esto va a terminar siendo positivo, más 6 positivo. Y bueno, justo en el 2 da 0, sabíamos que el 2 es un problema, así que el 2 no lo podemos contar. Y bueno, ¿y qué pasa a la derecha? Bueno, como se trata de una lineal, a la izquierda dan positivos y del otro lado tienen que dar negativos. Bien, ¿qué es lo que me dice esto? Bueno, ¿qué es lo que tendría que ver yo acá? Yo tendría que ver, bueno, en qué momentos de la recta coinciden los signos de la función 2x más 1 y menos 3x más 6. Cuando eso coincida, yo sé que toda la fracción da positivo, lo que habíamos dicho antes. Bueno, ¿en qué momentos coinciden los signos? Bueno, fíjense, la función 2x más 1 tiene del menos 0,5 a la derecha signos positivos y para la izquierda signos negativos. La función menos 3x más 6 tiene a partir del 2 a la izquierda signos positivos y a la derecha signos negativos. ¿En qué momento coinciden?
Bueno, obviamente acá coincide, ¿no? Si uno esto lo extiende, y acá pasará por el menos 0,5, obviamente, ¿no? Entonces fíjense que entre el menos 0,5 y el 2, ambas funciones tienen signos positivos. Eso quiere decir que en este tramo toda la fracción va a ser positiva. Y eso es algo que es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando que toda la fracción sea positiva para que la raíz cuadrada se pueda resolver. ¿Qué pasa a la izquierda del menos 0,5? Bueno, a la izquierda del menos 0,5 una de las funciones toma valor negativo y la otra toma valor positivo. Menos por más menos quiere decir que la fracción va a dar negativo, no me sirve. Lo mismo al lado a la derecha para los mayores del 2. La función que estaba en el numerador, 2x más 1, da signo positivo y la del denominador da signo negativo. Más por menos menos, no me sirve que la fracción sea negativa. ¿Qué pasa justo en los extremos? En el menos 0,5 y en el 2. Bueno, en el menos 0,5 es donde cambiaba el numerador. Es decir, justo en el menos 0,5 esto vale 0. Y si esto vale 0 y lo de abajo no, bueno, me sirve porque 0 dividido cualquier cosa es 0 y a mí me sirve que dé 0. Entonces a este lo tengo que incluir. ¿Y qué pasaba en el 2? En el 2 el numerador era positivo, seguía siendo positivo, pero este se hacía 0. De hecho habíamos dicho que el 2 es un problema, entonces este no lo puedo incluir. Conclusión de todo esto. ¿Cuál es el dominio de esta función? Dominio de f. Vamos a escribirlo acá abajo. Vamos a borrar este análisis. Total, ustedes pueden siempre rebobinar. Si se lee bien. El dominio de f, desde el menos 0,5 incluido, por eso con corchete, hasta el 2 y el 2 sin incluir. En todos estos valores, en este intervalo, toda la fracción esta da mayor o igual que 0 y por lo tanto se puede resolver. Bueno, fíjense que es un ejemplo bastante más complejo que necesita de este análisis para determinar el dominio de una función y donde están involucradas, ¿no?, dos de las operaciones que nos traen esos problemas a resolver en la matemática, que son la raíz cuadrada de números negativos y la división por 0. Bien, vamos a ver un ejemplo más de algo parecido a esto y con esto terminamos esta tercera entrega sobre cálculo del dominio de una función. Vamos a pensar ahora en la función g de x igual a la raíz cuadrada, parecido, pero bueno, tal vez con una complicación más, ¿no? Que voy acá en el denominador a pensar en una función cuadrática ahora. Raíz cuadrada de 2x menos 4 y en el denominador x cuadrado más 1. El análisis general es el mismo de recién, es decir, yo voy a buscar que 2x busco que 2x menos 4 sobre x cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0 para que la raíz cuadrada se pueda resolver. Por otro lado, sé que voy a sacar las raíces de esta función porque eso me daría 0 el denominador y no se podría resolver la fracción. Entonces eso ya sabemos que es un problema que tengo que excluir del dominio. Puedo excluirlo ahora. Entonces un problema sería que x cuadrado menos 1 sea igual a 0, es decir, que este denominador sea 0. Esto quiere decir que x cuadrado sea igual a 1. Esto quiere decir que x sea la raíz de 1 y esto es 1 positivo y 1 negativo. Por lo tanto, x igual a 1 y x igual a menos 1 ya sé que son dos problemas y que los tengo que sacar del dominio. Bien, una vez que ya sabemos que tenemos que sacar esos dos, ¿cómo hacemos el análisis de esto? Bueno, muy parecido a lo de recién.
Entonces, voy a analizar cada función por separado. 2x menos 4, ¿cuándo es positiva esa función? Esto sucede cuando 2x es mayor a 4. Esto sucede cuando x es mayor a 4 sobre 2. Esto sucede cuando x es mayor a 2. Es decir, que para los números mayores, para los valores de x mayores a 2, el numerador me da positivo. Voy a ya borrar esta parte. Voy a dejar ahí abajo escritos los problemas. Voy acá a comenzar con la recta, el mismo análisis de recién. Esta es la función 2x menos 4. Vamos a poner 0, menos 1, 1, 2. Y sé que para los mayores a 2, es decir, desde el 2 a la derecha, esta función lineal me da positivo y por lo tanto de este lado me da negativo. Recuerden que estamos buscando en qué tramos de la recta coinciden el signo de las dos funciones. Vamos a analizar ahora la cuadrática. La cuadrática de función x cuadrado menos 1, y acá es donde el análisis se puede llegar a complicar. Porque el tema de las inecuaciones con las cuadráticas no es tan sencillo. No se puede tratar como una ecuación. Si yo puedo pasar el 1 sumando y hasta ahí no hay ningún problema, pero ahora no puedo hacer simplemente esto. Porque, ¿cuáles son las raíces de 1? 1 y menos 1, pero ¿puedo decir que x tiene que ser mayor a 1 y menos 1? Bueno, no es correcto. Lo que corresponde acá es, bueno, paso el cuadrado como raíz, la raíz de 1 sabemos que es 1 y menos 1, pero yo necesito que el módulo de x sea mayor a 1. ¿Y qué quiere decir el módulo de x sea mayor a 1? Vamos a pensarlo desde acá. Pensemos, por ejemplo, en el 2 positivo, es decir, x y y. ¿Qué pasa si la x vale 2? Si la x vale 2, 2 al cuadrado 4, 4 es mayor que 1, entonces el 2 digamos que cumple con esta inecuación. Ahora, ¿qué pasa si yo pienso en el menos 2? El menos 2 al cuadrado también da 4, y 4 es mayor que 1. Entonces el menos 2 puesto acá también cumpliría con esta ecuación. ¿Qué pasa con el 1? Bueno, el 1 no lo cumple, ¿no? Porque 1 al cuadrado es 1 y 1 no es mayor que sí mismo. Y el menos 1 lo mismo, ¿no? Menos 1 al cuadrado 1 no es mayor que sí mismo. Pero si nos vamos a la derecha del 1, sin incluirlo, a la derecha del 1, cualquier número mayor que 1 y yo lo elevo al cuadrado, me va a dar mayor a 1, por ejemplo el 2. Y si me voy a la izquierda del menos 1, a cualquier número acá, por ejemplo el menos 2, y yo lo elevo al cuadrado, el resultado va a seguir siendo mayor que 1. En este intervalo no. Y esto es lo que queremos decir cuando escribimos que el módulo de x sea mayor a 1. ¿Qué es el módulo de x? ¿O cómo se comporta el módulo de x? El módulo es la distancia al 0. Entonces uno dice, bueno, el módulo de menos 3 es 3, porque la distancia desde el menos 3 hasta el 0 son 3 lugares. Es decir, el módulo siempre da resultado positivo. Si yo pienso en el menos 3, la distancia que hay acá son 3 unidades. Siempre la distancia la medimos en positivo. Entonces lo que estoy diciendo es bueno, que la distancia al 0 sea mayor a 1, justamente eso que escribimos recién, ¿no? En la recta, del 1 a la derecha y del menos 1 a la izquierda. Todos esos números tienen un módulo mayor que 1. Bueno, esto es lo que debemos escribir cuando pasamos una raíz cuadrada, ¿no? No olviden, y estamos trabajando con una inecuación, no olvidarnos de escribir el módulo. Entonces, ¿cómo se comporta esta función cuadrática en cuanto a los signos? Bueno, cuando el módulo es mayor a 1, es decir, a la derecha del 1 y a la izquierda del menos 1,
acá la función cuadrática es positiva. En el medio, la función cuadrática es negativa. Justo en el 1 y menos 1, la función cuadrática se hace 0. Eran los dos problemas. Entonces, sabemos que el 1 y menos 1 no lo podemos incluir y estamos buscando en qué tramo de la recta coinciden los signos del numerador y del denominador. Bueno, fíjense que a la izquierda del 2 da todo negativos y acá hay un tramo negativo. Quiere decir que entre el 1 y menos 1 los signos coinciden. Entonces, el dominio de la función, dominio de g en este caso, entre el 1 y menos 1 seguro que vale. Es decir, y podemos tomar como ejemplo el 0. Si yo pongo el 0 en el numerador y 0 en el denominador, en ambos casos me da negativo, me da menos 4 y acá me da menos 1. Menos por menos más se puede resolver. Y fíjense que a la derecha del 2, esto si lo prolongamos acá está el 2. Entre el 1 y el 2 no, porque tenemos menos y más. Pero a la derecha del 2 tenemos signos positivos y signos positivos. Entonces, a la derecha del 2, vamos a poner unión del 2 en adelante, también coinciden los signos al igual que acá, entre 1 y menos 1. Y entonces se puede resolver la raíz y por lo tanto tienen que estar en el dominio. ¿Qué pasa justo en el 2? Bueno, el denominador no hay problema porque da positivo y el numerador justo en el 2 es donde da 0. ¿Me sirve que el numerador sea 0 o me molesta que sea 0? No, no me molesta para nada. Me va a quedar 0 sobre cualquier cosa es 0 y la raíz se puede resolver. Entonces, puedo incluirlo. Bien, más complejo todavía este que el anterior, ¿no? Este análisis se ve más claro todavía cuando uno grafica las funciones cuadráticas. Si uno grafica esta parábola, el gráfico es muy fácil, se da cuenta enseguida cuando la función da negativo y cuando la función da positiva. Las dos ramas a partir del 1 y menos 1 pasan el eje X, es decir, son positivas, y la parte negativa es justamente entre el menos 1 y el 1. Bueno, dos ejemplos más complejos que los anteriores, espero que les sirva. No alcanza como un ejemplo, hay que tomar varios parecidos e intentar practicar uno para este tema que es tan importante, que es el cálculo del dominio de una función. Gracias.